Abraham, vamos a empezar con una carta personal. La mayor parte de las cartas de Pablo fueron escritas a iglesias, pero hay unas poquitas cartas, son cartas personales, a Timoteo, a Tito y a Filemón. Pues de estas, las que son escritas a Timoteo y a Tito se llaman cartas pastorales. Pues ya iremos viendo a lo largo de este año, este curso escolar, que vamos a tratar las pastorales, pues por qué se llaman de esa manera. Y hoy pues también hablaremos un poquito acerca de eso. ¿Tenéis la Biblia? ¿Tenéis las Biblias abiertas para echarle un vistazo así un poquito rápido? Vamos a empezar con Primera de Timoteo. Y es una epístola apasionante. Hablando esta mañana con Ángel me decía lo bien que puede encajar esto con la escuela bíblica del año pasado, que hablamos de eclesiología. A mí hay un versículo que está más o menos a mitad de la carta, que me parece que es el versículo clave, o los versículos, que son dos, que nos dan, digamos, la esencia, el propósito de esta epístola. Están ahí en la mitad de la carta, en el capítulo 3, el versículo 14 y el versículo 15. Voy a leer la mitad de cada uno, más o menos. Dice, esto te escribo, ¿sí? Capítulo 3, versículo 14, esto te escribo, dice el versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Es decir, te escribo esto, ¿con qué motivo? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la finalidad? Que sepas qué cosa. Que sepas conducirte. ¿Dónde? En la casa de Dios. Hoy va a aparecer esto a lo mejor escuela dominical porque os voy a hacer muchas preguntas. ¿Y la casa de Dios dónde está? La iglesia, eso es. Dice, columna y estandarte de la verdad. Al que le toque, no sé a quién le va a tocar tratar sobre este texto, pero qué privilegio poder explicar qué significa ser columna y estandarte de la verdad. Eso es la iglesia de Jesucristo. ¿La iglesia que está dónde? ¿Qué iglesia? ¿De qué iglesia eres? ¿A qué iglesia vas? ¿Cuántas iglesias hay? Ah, hay una iglesia solo. Ah, una sola iglesia. ¿Y dónde está? ¿Dónde está ese templo de Dios? ¿Dónde está? Ah, en los corazones de las personas que le han aceptado. Vaya, hombre. Pues este versículo no es ninguna tontería. Claro que tiene que hablar de eclesiología, pero es que la iglesia la llevamos puesta. ¿Dónde habita Dios? Dios habita en el corazón de aquellos que han aceptado la salvación que Dios ofrece a través de Jesús. Así que, ¿sabes dónde está la iglesia? Pon la mano aquí en el pecho. Ahí está la iglesia. Y si no has aceptado a Jesús, esto no es los mensajes, las llamadas evangelísticas se hacen normalmente al final de las predicaciones, yo lo voy a hacer al principio. Y si no has aceptado a Jesús como Señor y Salvador, ya llevas viniendo aquí unos cuantos días, o no lo has hecho aunque lleves viniendo años, da igual, o días, o lo has hecho y no lo has hecho, me da igual. Esto va para todos, para mí también. Dile a Jesús, ven a morar aquí dentro, ven a mi vida. Ábrele las puertas de tu corazón para que Él venga. Y cuando Él está dentro, tú estás en la iglesia de Dios. ¿Por qué Él está dentro de ti? Porque tú eres el templo del Espíritu Santo. Así que cuando decimos cómo debes comportarte en la iglesia de Dios, significa cómo debemos andar como cristianos. Aquí, que Pablo va a insistir mucho a Timoteo y veremos por qué, cómo debe comportarse uno en la reunión de los hermanos, porque no dice eres templo, somos templo del Espíritu Santo. ¿Cómo debemos comportarnos cuando estamos juntos como iglesia también? Pero ¿cómo debes comportarte? ¿Cómo debes conducirte en la casa de Dios? Y eso abarca al hombre completo. ¿Cómo debes pensar?
cómo debes sentir, cómo debes caminar. ¿Me seguís? ¿Cabeza? Esto que dicen a veces, es que tiene la cabeza muy bien amueblada, pues así tienen que estar nuestras cabezas, nuestras cabecitas, bien amuebladas, con conocimiento de la palabra de Dios. Nuestros corazones, porque no es solamente una cuestión intelectual, de esto hemos hablado muchas veces y han hablado muchas personas. Y cómo esto que hay en el corazón y en tu mente, tu corazón y en tu mente, cómo esto se debe proyectar en tu vida, en cómo tú caminas, cómo tú te conduces, cómo tú te diriges en la casa de Dios, estandarte, columna y estandarte de la verdad. Eso es la iglesia. El pabellón tiene que quedar, como dicen por ahí, bien alto. Y ese pabellón no es que lo lleves tú, es que ese pabellón lo eres tú. Entonces, a lo largo de esta carta veremos cuál era el problema principal, y nos aparecerá muchas veces, cuál era el problema principal con el que tenía que pelear la iglesia en la que se había quedado Timoteo, la iglesia que estaba en Éfeso. Y este problema no era otro que las falsas doctrinas, la falsa enseñanza, lo que se dice desde el púlpito, lo que creemos, aquello con lo que alimentamos nuestra cabeza. Entonces había falsos maestros, eso yo os voy a hablar un poquito de esto, pero estos falsos maestros aparecerán una y otra vez a lo largo de la carta. Pues es el problema con el que tiene que pelear Timoteo, y el problema por el cual Timoteo se quedó en Éfeso y por el cual Pablo le escribió esta carta. Porque había un problema muy serio, y era el problema de que había personas que estaban enseñando cosas que no se deben enseñar, que no son correctas, que no están bien. Porque no todo vale, no todo está bien, no todo sirve. Esto es muy importante, porque si uno no conoce, y pongo el dedo en mi cabeza, si uno no tiene un conocimiento correcto, si tú no sabes lo que está bien y lo que está mal, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Por casualidad? ¿Sonó como aquello del burro? ¿Sonó la flauta por casualidad? ¿Cómo vas a dirigir bien tus pasos si no sabes dónde está la meta? Y es muy sutil el engaño. El engaño no es una cosa evidente. Buenos días, vengo aquí porque les quiero engañar a ustedes. Te voy a engañar ahora mismo. ¿A qué no? ¿No, verdad? Más sutil que eso. Entonces, en primer lugar, veremos este problema de las falsas doctrinas. Veremos cómo Pablo, esto nos hablarán la semana que viene, cómo Pablo tiene que decir, oye, que es que yo soy un apóstol. Y tendrá, como hizo tantas veces Pablo, que defender su ministerio delante de las personas que le estaban leyendo, en este caso escuchando. Porque quiere apoyar, en este caso concreto, porque quiere apoyar a Timoteo. Porque quiere decirle, Timoteo, tienes que hacer esto. Y yo, Pablo, te lo escribo. ¿Cómo debemos conducirnos en la casa de Dios? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo tiene que ser la iglesia? Y el capítulo 2, ¿sabéis lo que dice? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Miradlo ahí. Las Reinas Valera por lo menos tienen una indicación. Orar. Una iglesia lo que tiene que hacer es orar. Tiene que tener una doctrina correcta, ¿sí? Si os acordáis el libro de Hechos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan y las oraciones. La iglesia tiene que orar. Y si no oramos, mal vamos. Yo estoy leyendo ahora un pensador de la Ilustración supuestamente cristiano que decía que no había que orar, que eso era una superstición. Ya digo, supuestamente cristiano. Son estas doctrinas que se pueden colar de falsos maestros. Vamos a ver doctrinas del siglo I, pero estas doctrinas falsas han ido existiendo a lo largo de toda la historia de la Iglesia. La que yo os digo, pues es del siglo XVIII, la Ilustración. No es necesario que oremos. Pero Pablo dice, la Iglesia tiene que orar y exhorto a todos los hombres para que oren. El capítulo 3, muy interesante. ¿Cuáles son los requisitos para las personas
que están guiando a la iglesia. Los ancianos, de esto nos hablará Ángel. Los ancianos, los diáconos, las mujeres que sirven en la iglesia. Y ahí es donde está esos dos versículos que para mí son claves también, el capítulo 3. Te escribo estas cosas, porque Pablo está esperando ir a Éfeso, pero por si no voy, para que sepas qué tienes que hacer con la iglesia, cómo tienes que guiarla. Tiene que ser una iglesia donde tiene que haber una doctrina correcta y donde se tiene que orar. Y el capítulo 4, seguramente tendremos un pastor invitado que vendrá de bastante lejos y nos hablará de la apostasía. ¿Qué es apostatar de la fe? Es negar la fe. Hablará ahí de espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Esto es lo que hay a la base de estos falsos maestros, de estos, yo no tengo tengo muchos calificativos, pero tengo que pensármelo mucho antes de decirlos desde el público. Me vienen muchos y ninguno es bonito. Ahora, más fuertes de lo que dice Pablo no pueden ser, espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y termina hablando de distintos grupos de personas. Habla de ancianos, de los jóvenes, de las viudas, de los amos, los esclavos, los ricos, del propio Timoteo, cómo deben comportarse en la iglesia de Dios. Pues este es el contenido de la carta. Esto es lo que vamos a ver. Cómo debemos funcionar, cómo debemos trabajar como iglesia. La oración, ¿por qué orar? ¿Para qué orar? Incluso algo que a veces parece que no sabemos hacer. ¿Cómo orar? Y en este capítulo 2, Pablo dirá cómo tenemos que orar. ¿Os acordáis los discípulos una vez con Jesús? Maestro, enséñanos a orar. Pues aquí Pablo también da algunas pistas, algunas pautas de cómo debemos orar. Es una carta pastoral, es una carta, como decía Abraham, personal. Pero yo os voy a leer el principio del comentario de Calvino sobre esta epístola. Porque uno dice, es para Timoteo, es para un pastor, entonces esta carta es solo para los pastores. Os leo el principio del comentario de Calvino a las epístolas pastorales. Por cierto, es un libro que se lee muy facilito, es muy bonito. Si alguien quiere leerlo, pues en la iglesia podemos comprar alguno, yo el mío lo puedo dejar, y es un libro que se lee con facilidad y tiene unos comentarios de lo más sabrosos. Y empieza de esta manera, que a mí me parece muy, muy acertada. Dice, esta epístola me parece que fue escrita más por causa de otros que por causa de Timoteo. Y esta opinión recibirá el asentimiento de aquellos que estudien cuidadosamente todo su contenido. Yo ciertamente no niego que Pablo se propusiera también enseñarle y amonestarle, pero mi opinión de la epístola es que contiene muchas cosas que hubiera sido superfluo escribir si se tratara de Timoteo únicamente. De hecho, es una carta que está escrita ¿para quién? ¿Para que la lea quién? Toda la iglesia. Aquí hay cosas que cada uno de nosotros tenemos que tener en cuenta. No solamente porque pensamos los requisitos de los ancianos, de los obispos, de los diáconos, tal y cual. No. Esto es para cada uno de nosotros. ¿Y quién no te dice a ti que el Timoteo de esta iglesia no eres tú? Que el que tiene que cuidar de esta iglesia no eres tú. Y otras muchas cosas. Que debían escuchar Timoteo, la congregación y hasta los falsos maestros. No, quizás sobre todo, debieran escucharla los falsos maestros. Y tener un poquito de temor de Dios. Voy a orar, ¿vale?
Señor, te pido tu dirección y tu guía para todos nosotros, para que podamos entender lo que tú nos quieres decir a través de estas epístolas pastorales que tú inspiraste, que tú escribiste, que tú dirigiste a Timoteo y a todos nosotros, Señor. Bendice a cada predicador, bendice a la congregación y que podamos no solamente entender, sino hacer y poner en práctica eso que tú dices aquí en tu palabra. Te lo pido, te lo ruego, porque lo necesitamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues la epístola, tengo que hacer la introducción muy corta, pues porque tengo que explicar también una parte del capítulo primero. La epístola comienza con estas palabras. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo. No. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Que no lo estaba leyendo bien porque estaba leyendo y buscando mi chuleta, por otro lado, a la vez. Y dos cosas a la vez, sabéis que los chicos no lo podemos hacer. Bueno. Entonces Pablo escribe a Timoteo. ¿Cómo empieza la epístola? ¿Cómo empieza la carta? Es que es tan suculenta, tan sabrosa. ¿Cómo empieza? Empieza con una palabra. ¿Cuál es la primera palabra? Antes hay otra. En griego también, Pablo. ¿Alguien sabe lo que significa Pablo? Pablo sí lo sabe. ¿Sabes lo que significa tu nombre, no? ¿Qué significa? No exactamente, eso es Pedro, Petrus. Pablo significa pequeño. Esta carta es para leerla palabra a palabra. Pablo significa pequeño, pequeñito. Vamos a hablar de los diáconos, de los ancianos, algunos llaman líderes. Yo he buscado esa palabra y no la encuentro, Encuentro siempre la palabra siervos. Y la primera palabra que aparece en esta carta es la palabra pequeñito. Pequeñito, apóstol de Jesucristo. Pero es que lo curioso de este asunto, a mi modo de ver, es que Pablo no se llamaba Pablo. Y esto es lo grande, Es que Pablo se llamaba de otra manera. ¿Cómo se llamaba Pablo? Ay, los que habéis estudiado el Antiguo Testamento, ¿cuántos sabéis? Se llamaba Saúl, se llamaba Saulo, es un derivado, ni más ni menos. ¿Quién se llamaba también Saúl? Saúl. ¿Quién se llamaba así? El superrey, el más grandote de todos, el impresionante aquel, ¿no? Etimológicamente la palabra en hebreo, los que vamos a hacer el curso igual nos lo explican, significa deseado, pedido. Qué tremenda lección. No es Saúl o Saulo, es Pablito, el que escribe la carta. No hay grandes hombres de Dios, dijo, no sé quién lo dijo, pero alguien lo dijo, pero yo lo he oído. No hay grandes hombres de Dios, solamente pequeños siervos de un Dios grande. Qué pedazo de lección. Cuando veamos los requisitos de los ancianos, mira, este es el primero. Que sea como Pablo, que fue capaz de cambiar su nombre y tomar otro, que significaba pequeño. En el mundo greco-romano, cuando compraban a un esclavo, el amo cambiaba, esto está documentado en la historia, en el mundo greco-latino, en Roma, pero también en Grecia. Cambiaban el nombre de esa persona. Y ese nombre normalmente expresaba la nueva situación que ese hombre tenía respecto a la casa donde iba a servir, donde había sido comprado. Pablo sabía que había sido comprado por Jesucristo. Y no pudo cambiar hacia un nombre más bonito y más preciso que el que puso. Pablo,
apóstol de Jesucristo. El gran rey cambió el nombre, o el que tenía el nombre de un gran rey, cambió el nombre por un nombre más apropiado para un siervo. Cuando veamos estos que se enorgullecen, que se jactan, que se vanaglorian de sí mismos, como decimos por ahí en Castilla, mal rollo, mal rollo. Algo ahí no encaja. Y Pablo puede decir, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Verdad? Sed ejemplo. Y Pablo es ejemplo. Y hace un saludo, hay muchas cosas en la introducción, no nos da tiempo a ver todas, pero hay una que me parece también interesante. Dice, gracia, misericordia y paz. Normalmente las gracias de Pablo, los saludos, los comienzos de las cartas de Pablo, ¿cómo suelen ser? ¿Qué dice? Él dice solamente dos cosas, aquí dice tres. Pero normalmente cuando Pablo comienza una carta, dice gracia y paz, que es muy bonito, porque gracia y paz es la conjunción de dos palabras muy bonitas. En griego es charis kai irene. Pero claro, la gracia era una palabra, ¿sí o no? ¿Era cierto o no? Lo que sabéis de estas cosas. Era el saludo griego, por un lado, pero el shalom, la paz, es el saludo hebreo. Sin embargo, aquí hay tres palabras: gracia, misericordia y paz. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y yo pensando esta semana especialmente, pensaba si esto tendría algún sentido, y creo que lo tiene. La finalidad de esta epístola va a ser combatir, pelear contra los falsos maestros, contra personas que están haciendo mucho daño a la Iglesia de Jesucristo. Y para esto, ¿qué es lo que va a necesitar Pablo? Lo que pide, justamente lo que está pidiendo en una oración: gracia, misericordia y paz. Cuando combatamos, los que vayáis a el encuentro de Rabí Zacarías, de esto que nos han puesto aquí en el vídeo, la apologética, o se hace con gracia, misericordia y paz, o mejor que no la hagas. La defensa de la fe. Estad preparados para dar razón con mansedumbre de la esperanza que hay en vosotros. Con mansedumbre. No a bibliazo limpio. Sí, utilizando la Biblia, porque sin ella poco vamos a defender. Pero con mansedumbre. Mucha misericordia. Quizá no la gracia, la paz y la misericordia que tiene el propio Timoteo. Porque a veces no le va a llegar. A veces no te va a llegar a ti cuando tengas que defender la fe. La gracia, la misericordia y la paz que vienen de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y por eso Pablo ora. Para una cosa que necesitaba Timoteo, que necesitaba la Iglesia y que necesitamos cada uno de nosotros y que ha necesitado cada cristiano a través de los años, porque muchas veces no hemos defendido la fe, y hablo como cristianos, de la manera que el Señor quiere. ¿Cómo debes conducirte en la casa de Dios? Con gracia, misericordia y paz. No la tuya, la que viene de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. O sea, de la misma manera que yo te pedí que te quedaras en Éfeso, para que combatieras, para que llamaras la atención, para que mandases a algunos que no enseñen otras cosas que las que se tienen que enseñar, lo mismo que te mandé entonces, te lo recuerdo, te lo digo ahora, te lo mando por carta. O sea, no dice, mira, hacéis una reunión de iglesia y votáis qué se puede enseñar y qué no se puede enseñar. ¿A qué no? ¿A qué no? No.
Te mando que les digas a estos que eso no se puede enseñar. Así de claro. Hablar es una cosa. Hablar, puedes opinar, pensar, lo que quieras. Ahora, enseñar. Si vamos al libro de los Hechos, al capítulo 20, voy a marcar aquí para que no se me vaya esto. No os vayáis de Primera de Timoteo. Ahí en el capítulo 20 vemos que Pablo está en la ciudad de Mileto y se va a despedir. Y antes de despedirse, lo que hace es llamar desde Mileto a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Eso lo leemos, ¿tenéis capítulo 20 de Hechos? En el versículo 17. Ahí dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, Pablo hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y ahí, bueno, podéis leer en casa si queréis las cosas que le va diciendo. Pero al final de esta reunión que tiene con los ancianos de Éfeso, les dice algo que yo por lo menos he visto unas cuantas veces. Porque yo sé, o me lo han contado, porque yo sé, dice, que después de mi partida, estoy en el versículo 29, ¿sí? Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, o sea, unos vienen de fuera, lobos rapaces, sin piedad, ¿no? Pero y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo advierte el problema que habrá en Éfeso, y un problema que seguramente no ha pasado solamente en Éfeso. Que de en medio de vosotros van a salir personas que van a tratar de destruir la obra de Dios. ¿A que no es una tontería? Es que lo que está en juego aquí, lo que le está pidiendo Pablo a Timoteo que guarde, es la propia vida, la propia salud de la iglesia cristiana. Porque hay algunos que están enseñando una diferente doctrina. En griego se dice heterodidaskalein. Hetero, ¿sabéis? Es otro. Y didáskalo, pues es enseñanza. Hay personas que están enseñando un evangelio diferente, una doctrina diferente. ¿Y sabéis lo que pasa? Que esta doctrina diferente, que puede ser la moda teológica o el último grito de lo que hay en el momento, es que el problema de eso es que tiene éxito. Porque si nadie hiciera caso, no habría ningún problema. Pero el problema es que estos, ya lo voy a decir, sinvergüenzas, están extraviando con sus doctrinas a los discípulos. Entonces le dice a Timoteo, mira, estate atento, y le manda que no permita que haya otros que enseñen doctrinas diferentes. ¿Qué es lo primero? O sea, si yo os preguntara, ¿cómo tiene que ser la iglesia? ¿Cómo debería ser una iglesia? Si hiciéramos una encuesta por ahí, por la calle, si preguntáramos a otros cristianos, ¿cómo tiene que ser la iglesia? ¿Qué nos dirían? ¿Qué nos dirían? ¿Qué opináis vosotros? ¿Cómo tiene que ser una iglesia? Hombre, pues tendríamos que ser más abiertos. Tendríamos que poner más énfasis en la obra social. Tendríamos que... ¿Qué más cosas se pueden hacer? Llena del Espíritu Santo, no estaría mal. Tenemos que estar más llenos del Espíritu Santo. A ver, la alabanza hay que mejorarla. Hay que dar más palmas también. Más misionera también. Tiene que ser una iglesia abierta al mundo, hacia afuera.
Dar buen testimonio, tenemos que dar un buen testimonio. ¿Sabéis lo que dice Pablo a Timoteo? ¿Sabéis cuál va a ser el énfasis de esta epístola? Porque es verdad que la Iglesia está atravesando momentos difíciles, pero ¿sabéis cuál es el énfasis en estos momentos tan difíciles para la Iglesia? Le dice a Timoteo que cuide de la doctrina. La doctrina, hermano, la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. O sea, antes de ponerte a cuidar a los demás, cuidas tú, tu persona y la doctrina, el conocimiento. ¿Y sabéis qué pasa hoy? Que hoy hay muy poco conocimiento de la Biblia, porque hay muy poco estudio de la Biblia. Nunca se apartará, leía esta mañana Abraham, nunca se apartará de ti este libro de la ley. El pueblo del libro ahora es el pueblo de YouTube. Bienaventurado el varón que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Y ahora escuchamos a Gilson, que no tengo nada contra Gilson, ni contra YouTube, que son medios que pueden llegar hacia los demás. Pero si no conocemos la doctrina, y aquí arriba en el púlpito se sube un sinvergüenza, se llame como se llame, incluso si se llama Javier, y vosotros no sois capaces de discernir lo que yo estoy diciendo porque no tenemos doctrina. Por cierto, el campamento irá de esto que estoy diciendo ahora. Si no tenemos doctrina, ¿sabéis lo que va a pasar con la Iglesia? O sea, con tú y con yo. ¿Sabéis qué es lo que va a pasar? Que vamos a ir de un lado para otro, como están en tantos lugares. Que viene una moda y para allá que vamos. Que aparece otra teología de moda, pues para allá nos vamos. Que no enseñen otra doctrina. Pero tenemos que conocer la doctrina. Porque sabéis el fruto de esto. Es que uno puede decir, bueno, no pasa nada, son cuestión de palabras. Y hombre, si uno piensa de una forma distinta, si otro tiene otra teología, si uno es calvinista, si otro es arminiano, no pasa nada. ¿Sabéis cuál es el fruto de esto? Mirad lo que dice Pablo. Que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean, que conducen, que llevan ¿a qué? A disputas, no a la edificación, no a la economía de Dios, no al plan. Esa palabra edificación tiene que ver con la casa, con construir una casa, con administrar una casa. No llevan a que nos edifiquemos, hermanos. Estas modas y estas tonterías no llevan a la edificación de la Iglesia, llevan a su destrucción, llevan a disputas, llevan a ruptura, llevan a división. ¿Cuántas iglesias no se habrán roto por esto? Gordon Fee es un exégeta, un estudioso de la Biblia, en concreto de este libro, dice que muy posiblemente estos señores de los que está hablando aquí eran ancianos de la Iglesia. Y si tú no disciernes el anciano que tienes delante lo que te está enseñando, ten cuidado. Porque no sabrás cómo conducirte en la casa de Dios. No sabrás cómo dirigir tu vida. Entonces, lo primero que tienes que tener es esto de aquí arriba, la cabecita, muy bien amueblada con el conocimiento de la doctrina de los apóstoles. Muy bien amueblada. Y si un anciano enseña otra doctrina, que se vaya. Pero es la Iglesia la que tiene que conocer. Y no basta con venir al domingo y escuchar a un predicador malo, bueno, regular, o bueno, o muy bueno. Tú tienes que estudiar y conocer la doctrina de los apóstoles. Que las iglesias, ¿cuántas? Y miro a Ángel para preguntarle porque algún caso más conocerá. Pero ¿cuántas iglesias se dividen desde abajo? ¿Y cuántas son las que se dividen desde arriba?
El diablo malo debe ser muy malo, pero tonto no. Y sabe muy bien dónde tiene que disparar. Entonces, si queremos dirigir bien nuestra vida como cristianos, lo primero empieza por la cabeza, no con la obra social, que no tengo nada en contra. Comienza con la doctrina, ese es el pilar, la doctrina de los apóstoles. ¿Es solamente una cuestión intelectual? No. Por supuesto, claro que no. Esto no se trata de meterse en genealogías interminables a ver quién es el más listo, el que más hebreo sabe o el que sabe más griego. No. Fijaros, lo que dicen los 3 versículos siguientes. El versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento, o sea, lo que yo te estoy diciendo, Timoteo, la finalidad de esto que tú te quedes ahí, es subrayarlo con rojo. El amor. Nacido de corazón limpio y de buena conciencia, y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron en vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la finalidad? El amor. No es solamente una cuestión de doctrina. Cuando tú te vayas a enfrentar con estos maestros, no solamente tienes que tener la cabeza, la mente, el conocimiento de la doctrina bien sólido, bien arraigado, bien apologetizado, bien sólido. Tienes que tener también un espíritu cristiano. Gracia, misericordia y paz. Y tienes que tener gracia. En la próxima semana Pablo nos hablará del apóstol Pablo. Y cómo él dice que él fue recibido a misericordia siendo un hombre pecador. Entonces Pablo, que ha recibido misericordia y sabe lo que es la misericordia de Dios, le dice a Timoteo, y tú también, y yo también, si hemos recibido el perdón de Dios, tenemos que tener misericordia y perdón para los que son de otra manera, aunque sean falsos maestros. ¿Sí? No tenemos que quemarles en la hoguera. No es el método. Bueno, es un método posible, pero no es ni el que yo recomiendo, ni parece que sea el que está diciéndole aquí Pablo a Timoteo, y en consecuencia a toda la Iglesia, que la Iglesia tiene que emplear. No hay que quemar ni a los herejes, ni a los malos, ni a los que enseñan diferentes doctrinas. El propósito es el amor. El amor. ¿Os acordáis? La mente con una buena doctrina, pero también, no sé cómo llamarlo, un corazón, un espíritu cristiano. Lo que te estoy mandando, Timoteo, es que les reprendas, pero siendo tú un ejemplo de amor. Un amor que dice, nacido de un corazón limpio. Lo de dentro. El libro de Proverbios 4:23 dice que, lo vamos a buscar. ¿Alguien se lo sabe de memoria? Cande, a ver si lo encuentras tú antes que yo. Proverbios, capítulo 4, versículo 23. El primero que lo encuentre, que lo lea en voz alta. Hay muchas cosas que tienen que estar bien. Pero ¿sabéis la cosa principal que tiene que estar bien? El corazón. Porque de él mana la vida. Bienaventurados los pobres de corazón, los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Lo hemos puesto ahí, gracias. Sobre todas las cosas que guardes, preocúpate de una cosa: que tu actitud, que tu corazón, que tu espíritu
que tu alma sean correctos. Porque los hombres vemos el exterior. Pero ¿qué es lo que Dios ve? ¿Qué es lo que Dios mira? Dios mira el corazón. Y si tú tienes un corazón puro, un corazón limpio, un corazón que quiere ser honesto, a eso, al corazón contrito y humillado, a ese corazón Dios no le va a despreciar. El corazón limpio. La conciencia buena. Una buena conciencia. Y yo esto lo contrasto, lo pondría en comparación con la conciencia de esos falsos maestros. ¿Qué conciencia podían tener? ¿Qué habría en su corazón? ¿Se habrían parado delante de Dios a pensar lo que estaban haciendo? Es que el que no edifica, ¿sabes lo que hace? Destruye. Y esto vale para cada uno de nosotros. Si no estamos haciendo el bien, igual estamos haciendo lo contrario. ¿Quién no se equivoca? ¿Quién hace siempre lo bueno? Pues el propósito del mandamiento es que tú tengas un corazón limpio, pero también una buena conciencia. Y os digo una cosa, bueno, os voy a dar una buena noticia, que me estoy poniendo muy serio. Y todos nosotros tenemos la conciencia limpia por la sangre de Cristo. ¿Bien? Y si hay algo que no está bien, nos arrepentimos y pedimos perdón. Y el Espíritu Santo nos va a dirigir a conocer eso que hay mal, que está mal en el corazón de cada uno de nosotros. David empezaba esta mañana la reunión diciendo que miráramos dentro de nosotros para ver si había algo. Mírame, examina mi corazón y ve si hay en mí camino de maldad y guíame, dirígeme. Porque sabéis, no hay nada más engañoso, no hay nada más falso que la vieja del visillo. No. ¿Hay algo más falso? Todavía. ¿Sabéis lo que es? Que es engañoso el corazón del hombre. Y a veces podemos pensar de nosotros mismos cosas que no son. Pero ahí está el Espíritu de Dios, guiándonos, dirigiendo nuestra vida para que seamos como Él quiere que sea. Pero es una cuestión de disposición también, de querer. Y una fe no fingida. Es tan fácil aparentar ser piadoso. Es tan fácil. Aquellos hombres lo debían hacer fenomenal. Aquellos falsos maestros podían dar el pego y fingir y mentir. Podemos leer 2 Corintios 11:14. Porque lo que les pasaba a ellos no sería de extrañar que en algún momento nos pase a nosotros o nos haya pasado. 2 Corintios 11:14. Y el 15 también lo vamos a leer. Dice, y no es maravilla. O sea, no hay que sorprenderse demasiado. No es algo extraordinario. Es una cosa bastante común. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Sabéis lo que significa Satanás? Engañador, ¿verdad? Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Que Satanás, igual que dice Pablo que es apóstol, enviado,
por Jesucristo, apóstol de Jesucristo, así Satanás envía también a sus emisarios para que hagan su obra que no es de edificación, que es de edificación y que es de destrucción. Y frente a esto, nosotros, hermanos, mirarme a mí claramente ahora, frente a esto, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Porque Satanás quiere destruir la iglesia. Frente a esto, nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Primero, conocer la doctrina de los apóstoles. Y después, tener el espíritu que Dios quiere que tengamos. ¿Y este espíritu que Dios quiere que tengamos, cuál es? ¿Qué espíritu será? Oye, el Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo. Si no conocemos, o si nuestro corazón está mal, no está limpio, nuestra conciencia no es pura, ahí el diablo puede golpearnos. Y vigilad, en último lugar, cómo andamos, cómo caminamos. Estos hombres, dice al final del versículo, en el versículo 7, dice, queriendo ser doctores de la ley sin entender lo que hablaban ni lo que afirmaban. Muchas de estas polémicas tienen que ver con la ley, tenían que ver con el cumplimiento de la ley, y seguramente saldrá en algún momento, si leéis algún comentario, los que van a predicar sobre este asunto, verán que el contexto en el cual se está escribiendo esta epístola era un contexto en el cual había un movimiento que se llamaba gnosticismo, que estaba comenzando a machacar la iglesia. Por un lado estaban los judaizantes. Los judaizantes eran aquellos que decían que todos los cristianos se tenían que circuncidar, que tenían que cumplir la ley de Moisés, que tenían que respetar el sábado, que patatín, que patatán, un montón de cosas que eran puros legalismos. Esa era una corriente a la que Pablo tiene que enfrentarse en algunas epístolas, fundamentalmente la epístola a los Gálatas. Pero también había otro grupo muy peligroso y que luego cobrará mucha fuerza, mucha fuerza en el desarrollo de la historia cristiana, y que ahora en nuestros días también lo tiene, que se llama gnosticismo. Yo conozco cristianos que dicen que Matrix es una película cristiana. Es una película, eso si algún día podemos verlo con detenimiento, os lo cuento ya con la filosofía. Es una película gnóstica, es gnosticismo puro y duro. Y en algunas iglesias se proyecta como si fuera algo cristiano. ¡Qué barbaridad! Pues este movimiento gnóstico, del que surgirían herejías muy graves, una de las cosas que afirmaban es que había como dos dioses, un Dios bueno, que era el Padre de Jesús, y un Dios malo, que era el Dios del Antiguo Testamento. Y que ese Dios del Antiguo Testamento era un Dios sádico, vengativo y cruel. Es que seguramente oiréis esto, a lo mejor alguna de las preguntas que los jóvenes podéis preguntar si vais a ese retiro. Es que el Dios del Antiguo Testamento, ¿por qué esto y por qué lo otro y por qué lo demás allá? Y a ver qué contestan también, que eso puede ser interesante. Eso puede ser muy interesante. Que la ley es mala. Hubo una herejía, es un poquito posterior, pero que tiene sus raíces en el gnosticismo, que se llama el marcionismo. Marción era discípulo de un gnóstico que se llamaba Cerdón. Un nombre muy bonito, muy inspirador. Claro, pues este Marción lo que predicaba era directamente esto. Es más, dijo que la revelación cristiana era solamente el Nuevo Testamento, calla. Solamente las cartas de Pablo. Y unas cartas de Pablo a las que él había quitado todo aquello que tuviera que ver con la ley. La ley fuera. El Evangelio es el amor, la gracia, la misericordia, la bondad, el bien. La ley no, la ley es del Antiguo Testamento, eso no es para nosotros. Pero Pablo dice, versículo 8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, ¿sabéis? Porque el justo tiene la ley dentro de su corazón.
pero fue dada para los transgresores y desobedientes, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para mentirosos y perjuros. O sea, no solamente los que pecan de cintura para abajo, también los que pecan con la lengua y con la vida, mintiendo y perjurando. ¿Y para cuánto se oponga a la sana doctrina? La ley es buena. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, el que no anda matando a las personas ni con un cuchillo ni con la lengua, que con la lengua, ¿sabes? También se puede matar, y mucho, y se puede hacer mucho daño. El que no anda siendo irreverente ni impío, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche, no tiene problema con la ley. El amor significa también señalar y decir cuando hay algo que no funciona, cuando hay algo que no está bien. El capítulo de la semana que viene termina diciendo de los cuales son Himeneo y Alejandro, da hasta nombres propios, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Les entregó a Satanás para que fueran destruidos? No. Para que aprendan a no blasfemar. Y a veces hay que ser duro con el mal. Y hay que enfrentarlo cara a cara, por amor, porque tú quieres a la persona. Si una persona te da igual, ¿tú te vas a meter en su vida? Dime la verdad. ¿Te vas a meter con la vida de alguien que no te importa para nada? ¿Te vas a meter con la vida de una persona a la que quieres? Si esa persona es tu esposo, tu esposa, tu hija, tu mejor amigo, cuando esa persona haga algo mal, ¿la vas a dejar estar? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Y aunque le duela, y aunque te duela a ti, con amor, con reverencia, con cariño, con cuidado, de manera pastoral, le vas a decir la verdad. ¿Sí? Pues 3 cosas, hermanos, y con esto resumo y terminamos. ¿Cómo debo conducirme en la casa de Dios? Primero, haciendo el firme propósito de ser columna y estandarte de la verdad, proponiéndome estudiar y meditar y conocer cuál es la doctrina verdadera, la doctrina de los apóstoles. En segundo lugar, ocupándome de mí mismo y de la doctrina, mirando mi alma y examinando que lo que haga no sea por revancha, por odio, por rencor, sino que el propósito que rija mis acciones sea el amor. Y no un amor cualquiera, no vale cualquier tipo de sentimentalismo estúpido. Un amor que salga de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe auténtica, de una fe no fingida. Yo puedo engañaros a vosotros, puedo engañarme incluso a mí mismo, pero no puedo engañar a Dios. Y luego caminando de acuerdo con la ley de Dios, intentando que esas pautas, esos principios que aparecen en la palabra de Dios no sean solamente algo que haya en mi cabeza o un sentimiento o una experiencia emocional, sino que sean también algo que se plasme en los pasos, en mi caminar y en lo que yo hago día a día en mi vida, en mi trabajo, con mi familia, con los demás y en la iglesia, que la llevo puesta dentro, porque somos templo, casa, hogar del Espíritu Santo. Pues de verdad, que el Señor nos bendiga mucho este año, que aprendamos lo que Pablo quiere decir, nos quiere transmitir aquí el Señor a través de Pablo, y sobre todo, que lo podamos poner en práctica. Que el Señor nos ayude y nos bendiga esto. Amén.